Bien, Dios les bendiga, Dios les guarde. Vamos nuevamente a leer la palabra de Dios en Proverbios capítulo 18 y en versículo 21 y 22. Dice en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Padre amado, adoramos tu nombre, te exaltamos, te glorificamos. Te pedimos, Señor, la guianza de tu Espíritu, la dirección tuya, oh Dios, porque tú, mi Rey, eres bueno. Te pido, Señor, que tú hables a nuestras vidas, a lo profundo, Dios mío, de nuestros corazones, y te glorifiques en gran manera. Que nuestros ojos espirituales sean abiertos, Señor, nuestro entendimiento humano y nuestro entendimiento espiritual sea abierto, sea tocado, sea ministrado en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te lo ruego, Dios, para que tu palabra haya cabida en nuestros corazones, la podamos poner en práctica. Amén. Bien, voy a estar hablando de la segunda parte del tema que ya inicié, de la lengua. La segunda parte. Y ya hemos visto la importancia que tienen nuestras palabras. Y cuando hablo de importancia, no estoy hablando que lo que hablamos somos importantes o que lo que nosotros decimos es lo importante. No, estoy hablando de la profundidad que tienen nuestras palabras, del efecto que causan nuestras palabras para vida o para muerte. Entonces nosotros podemos producir vida o podemos producir muerte, no solamente a nosotros mismos cuando hablamos, valga la redundancia, hablamos de nosotros o nos hablamos a nosotros mismos, porque como lo dije en la primera parte, muchas veces nosotros prestamos oído a lo que nos dicen, porque eso va cayendo como una gota en una piedra y pum, 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 pum. Va cayendo y va abriendo hueco hasta que raja la piedra y pum. Ya entonces no refutamos lo que, lo que nos han dicho, no decimos yo me desato de esas palabras o hay poder en Cristo, sino que nos quedamos callados y terminamos aceptándolo porque esas palabras van quedando en nuestro subconsciente. Y lo mismo pasa cuando proferimos palabras a nuestros hijos, a nuestro esposo, a nuestros familiares, a nuestros amigos. Muchas veces no tenemos en cuenta lo que decimos y porque estamos en confianza nos abrimos a hablar muchas veces tantas locuras, tantas sandeces, tantas. No en vano la Biblia nos manda a nosotros en Primera de Timoteo a ser ejemplo en palabra. Creo que Primera de Timoteo 4:12. Hacer ejemplo en palabra. No es en vano, hermano. Definitivamente. Porque no conectamos nuestro cerebro con lo que dice la palabra de Dios. Y lo que ya hemos visto es que por nuestras palabras seremos justificados o por nuestras palabras seremos condenados. Y no nos damos cuenta del daño que le hacemos a las demás personas con lo que nosotros decimos o el bien que nosotros decimos o causamos en la vida de los demás. No medimos nuestras palabras hacia nuestros hijos, lo que decimos sobre todo en los momentos de ira. Ahí donde está la cuestión, los momentos de enojo.
con nuestro cónyuge, no medimos las palabras en los momentos de confrontación, en los momentos de disgusto. Nos referimos a nuestra relación de pareja como si fuera una carga pesada. Nos referimos a nuestro cónyuge como si fuera de lo peor y nunca hay una palabra de afecto, de agradecimiento. Gracias por traerme esto, por darme esto. Ya, yo por ejemplo, cuando mi esposo me regala algo, me da algo, yo procuro darle las gracias, aunque sienta que tenía el deber de dármelo porque es mi esposo, ¿verdad? Hace parte de su deber, de la obligación que se echó encima. Pero yo le doy las gracias. ¿Y sabe por qué le doy las gracias? Porque es un instrumento que Dios está utilizando para proveerme en el momento, porque Dios puede proveerme a través de quien sea, no obligatoriamente a través de mi esposo. Entonces yo le doy las gracias. Cuando ya yo voy a orar, le doy gracias, Señor, porque tú me diste esto, y utilizaste a mi esposo. Entonces son cosas que muchas veces nosotros no tenemos en cuenta, que esa persona está ahí, apoyándonos, ayudándonos en los momentos difíciles, en los momentos en la que hemos pasado mal, esa persona está ahí. Y no agradecemos ni con palabras, ni con gestos, ni con hechos, no, que pareciera que fuera la obligación de esa persona. ¿Y cuántas parejas han dejado a su cónyuge en el momento que tienen que bañarlo, en el momento que tienen que darle la comida en la boca? Y esas son las cosas que nosotros muchas veces no observamos. Ya, mi esposo yo hace poco decía a los hermanos, mi esposo ha llevado la peor parte, porque él le ha tocado llevarme arrastras al baño, porque no daba para sostenerme de pie cuando estaba con esos vómitos y ese vértigo. Levantarme de la cama cuando hicieron una cirugía que no podía mover los brazos, llévame todo a la cama donde estuviera acostada, está pendiente de mí cuando estaba durmiendo, porque si tenía que dormir durante 15 días boca abajo, el médico le dijo, tiene que estar pendiente de que ella no se voltee ni a medio lado ni boca arriba, y te sabe que uno dormido se voltea. Y varias veces él me llegó a llamar y a decir, Liliane, volteate boca abajo. Entonces, uno tiene que estar agradecido. Y nosotros no lo hablamos, no se lo expresamos a la persona. Le ha tocado bañarme. Ya. Entonces, son cosas que para eso nos casamos y tal, y no sé cuándo. Eso lo existe en hombres y también en mujeres, porque hay mujeres que son más secas que un pedazo de caña masticado por un cerdo. Seca, insípida, Dios mío. Y lo mismo pasa con los hombres. Entonces hay que pedirle a Dios que endulce nuestras palabras, nuestros gestos, nuestra mirada, nuestro todo. Que nos haga más dulce que la miel. En las palabras que proferimos hacia nuestros familiares, hacia nuestros padres, hacia nuestros hermanos, nuestros tíos, nuestros primos, tantas cosas. O sea, no, es que eso no sirve para nada. Eso, yo le hablo a mi mamá y a mi papá porque son mis papás. Pero esos son unos analfabetas que no saben nada, son retrógrados. Y uno tiene que juntarse con gente que sepa más que uno. Ya. Eso da tristeza que hayan personas así. Da tristeza. Porque muchas veces no nos damos cuenta que ellos están así porque se sacrificaron para que nosotros llegásemos lejos. Ya. No, yo me siento orgulloso de obtener este certificado, este título. No, esa palabra, me siento orgullosa, no
debe caber en nuestro vocabulario, ni en el del cristiano, ni en el del mundano. ¿Sabe por qué? Porque sentir orgullo es creer que yo llegué allí por mérito propio. Nadie me ayudó, nadie me apoyó, nadie me impulsó, nadie me dio nada, ni de su tiempo, ni de dinero, nada, absolutamente nada. ¿Y eso era cierto? No tenemos familiares que nos apoyaron. Por ejemplo, cuando yo estudié, que mi mamá estaba viva, yo encontraba mi almuerzo hecho. Cuando estudiaba en la mañana y cuando estudiaba en la tarde, yo me iba con mi almuerzo hecho. Llegaba, encontraba la cena o en fin, me atendía mientras yo iba y yo llegaba cansada, ella me brindaba algo, en fin. Ella no era muy detallista, pero al menos estaba ahí. Ya, entonces son cosas que uno no las ve. Cuando ella falleció, que yo después seguí yendo al colegio, yo llegaba y encontraba las cosas sin hacer. Pero encontraba el almuerzo hecho, porque a veces una hermana de la iglesia iba y atendía a mis hermanos y hacía el almuerzo mientras mi padrastro se iba a trabajar. O si mi padrastro no iba a trabajar, él le hacía el almuerzo durante esos días que estuve ahí. Entonces, ya me casé, empecé a tener hijos, comencé a estudiar. Alguien me cuidaba a mis hijos. Alguien me los cuidaba. Siempre había una amiga que estaba pendiente. Entonces, no podemos decir, me siento orgullosa de los certificados que tengo. No, me siento agradecida con Dios, porque el orgullo es pecado. ¿Ya? Entonces, cuando yo digo, si yo digo, yo me siento orgullosa de haber llegado a obtener este título, este premio, lo que sea, estoy aplastando a los demás sin querer, sin decir palabras. Simplemente a veces no sabemos lo que significan las palabras, porque hasta eso sucede. No sabemos qué significado tiene, qué profundidad tiene el peso de nuestras palabras, ni qué daño estamos causando con nuestras palabras. Y ojalá pensásemos un poquito más y pensáramos en los sentimientos de las demás personas antes de hablar. Antes de hablar. Ya. Con nuestros amigos le decimos lo que sea porque estamos en confianza. Proferimos palabras que muchas veces son de maldición sobre ellos. Y nuestras palabras deben ser palabras que nos ayuden a salir de la pobreza económica, de la pobreza espiritual, de la pobreza física, de la pobreza emocional, de cualquier clase de pobreza que nosotros tengamos. ¿Ya? Porque si alguien es pobre, porque es en el sentido de la inexpresividad que tiene, pobre emocional, uno puede decirle, fulanito, trata de mejorar, trata de cambiar. No vayas a destruir tu hogar, tu relación con tus padres, con tus hermanos, por ser tan simple. Ya. Muchas veces nos las pasamos hablando cosas que destruyen. Hablando cosas que destruyen, que causan daño. Siendo que la palabra de Dios nos dice en Efesios 4:29, dice, ninguna palabra corrompida salga por nuestra boca. Ninguna, y ninguna es ninguna, ni en juego, ni en los momentos de charla, ni en los momentos de jolgorio, como podríamos decir uno, que a veces uno está en una reunión y estamos conversando. Hermano, nosotros debemos ser muy cuidadosos, ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. La que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes.
Cuando hay palabras que no ayudan, desayudan. No estoy hablando de desayunan, desayudan. O sea, que causan daño. Cuando algo está corrompido, corrompe, daña. Eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta. Mire, hay palabras que en el mundo pueden ser normales, pero en nuestro vocabulario no luce. En nuestro vocabulario como cristianos y como personas educadas que debemos ser. Porque hay algo que nosotros debemos tener en cuenta, que no se trata tanto de que seamos cristianos, sino que debemos ser educados para hablar. Yo he visto gente educada que no son evangélicos y no dicen malas palabras, no dicen vulgaridades, no dicen palabras de doble sentido, no dicen, o sea, se cuidan mucho. Un día yo fui a una consulta médica y me dijo la doctora, a ver en qué le puedo colaborar. Yo le dije, es que mi problema es que yo tengo fibromialgia y artrosis. Dijo, a ver. Mi problema. No. Usted cuando dice mí, usted está abrazando, está consintiendo esas enfermedades. Usted está diciendo, esto es mío, no lo puedo soltar. Y ella no es evangélica. Pero me ha corregido unas que ustedes no tienen idea. Y eso a mí me da pena. Porque nosotros tenemos vicios de lenguaje, vicios de comportamiento. Y yo digo, hay personas que tienen, o sea, son tan cuidadosas porque saben lo que causan las palabras. Lo que causan las palabras. Entonces son cosas que nosotros debemos tener muy en cuenta. ¿Qué palabra le estamos diciendo a los solteros que no se han casado? Ya te pitó el tren, ya yo no sé qué, ya yo no sé cuándo, y le caemos. ¿Por qué? A veces tiene más afán los otros que el que no se ha casado. Está la mujer embarazada y nosotros como le vemos el barrigón, ¿y eso para cuándo es? Ya eso es como nacimiento de mulo, porque ya va para 10 meses de que yo te estoy viendo embarazada. ¿Por qué no nos fijamos en lo que decimos? Ninguna palabra corrompida, palabra de doble sentido, palabras que a veces las decimos por la mitad, dando a entender el resto, que al buen entendedor pocas palabras decimos así, pero ya dijimos la otra mitad. Y como todos venimos del mundo, pero que no somos del mundo, pero escuchamos, en su tiempo hablamos de esa manera, entonces ya la persona que nos está escuchando entiende el resto. Palabras corroídas, que tienen óxido, que causan daño, que no causan gracia. O sea, que no causan gracia, no causan un buen efecto en la vida de la persona que nos está escuchando, a la quien nosotros nos estamos dirigiendo. Y nuestras palabras deben causar edificación, sentar bases sólidas en la vida de una persona, ayudarla a salir de ese estado e ir poco a poco mirando a ver cómo estamos hablando, qué le estamos diciendo a esa persona, de dónde la debemos sacar. La Biblia dice que las mujeres ancianas, o sea, que las ancianas enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. ¿Y cómo es? Ay, te amo. Beso, y la casa sucia, los chismes sucios, ella sin bañar, los niños sin bañar, y habiendo comida ahí y no la prepara. No. Una mujer que ama de verdad a su marido se nota en la manera como atiende su casa. Me decía alguien hace años que vivía con una muchacha y me decía, ponte tú a pensar
que a ella se le dañan hasta las panelas. Cuando yo hago compra, yo llevo panela y ella ni siquiera hace aguapanela, ni hervida, ni fría, ni nada. Ella no la hace y eso pasa meses esa panela ahí y se terminan dañando. Ya, entonces hay hogares que se van destruyendo con las acciones, con las palabras que decimos, cuando no hay respeto, cuando antes de ser pareja fuimos amigos y nos jugábamos de cualquier manera, pero ahora somos pareja, somos cónyuges, entonces debe haber un respeto del uno para con el otro. Debe haber una consideración, debe haber respeto entre ambos. Ya las palabras no deben ser igual, sí debe haber confianza, pero con limitación. ¿Ya? Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea para la buena necesaria, que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. O sea, poder causar no solamente una buena impresión, sino algo que sea de ayuda a esa persona, que nosotros podamos estimular, podamos ayudar a que esa persona busque más a Dios, a que esa persona sea mejor cada día, mejor esposo, mejor esposa, mejor amigo, mejor empleado, mejor estudiante, mejor en todo, mejor en todo. ¿Ya? Pero no palabras que sean de crítica destructiva. Uy, pero tú sí eres bien burro. Yo no sé, la mente tuya está en la planta de los pies. A ti te alimentaron con leche de gata. A ti no sé qué. Cuando llamaron a los brutos, tú ibas adelante. ¿Estoy diciendo malas palabras? No, pero estoy hiriendo al otro. Estoy hiriendo, estoy ofendiendo. La estoy poniendo contra el suelo, como de lo peor. Y la Biblia nos dice a nosotros que no le digamos fatuo a nuestro hermano. Y es una manera de decirle tonto, bobo, estúpido. Que estúpido no debe caber en nuestro vocabulario. Pero eso es lo que le estamos diciendo. Es una persona como que con síndrome de Down. Y sin embargo, hay personas con síndrome de Down que sabiéndolas ayudar salen adelante y llegan a ser profesionales. ¿Por qué? Porque tuvieron una persona que les supieron ayudar. Usted no es menos que otro. Personas con dislexia, nosotros las podemos ayudar a salir de ahí, dándoles palabras de estímulo. Ven, yo te ayudo, yo te apoyo, en que te colaboro. Que para nosotros no sea engorroso estarles enseñando las mismas cosas. El apóstol Pablo dijo, para mí no es gravoso decirles las mismas cosas que les he venido diciendo durante 3 años. Ay, que en la iglesia de Corintios todos tenían dislexia. Ay, bendito sea mi Dios. Mi hermano, nosotros perdemos la paciencia con facilidad. Debemos hablar cosas, palabras que edifiquen, no que destruyan, que edifiquen. Mire lo que dice Santiago capítulo 3, versículo 9 al 11. Hablando de la lengua, dice, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Maldecir a los hombres no es decir yo te maldigo. Vea, hay muchas maneras de maldecir, desearle que le vaya mal, hablar mal de esa persona. Muchas veces nosotros no sabemos hablar nada bueno de otro. No, siempre hablamos cosas feas, y no le vemos las cualidades. Toda persona, al igual que usted y que yo, tiene defectos, sí, pero también tiene cualidades. ¿Por qué no hablamos de las cualidades? A ver, ¿por qué no hacemos el ejercicio de decir, hoy voy a utilizar mi lengua solo para hablar cosas buenas de las personas? Y si no tengo cosas buenas para hablar, mejor me quedo callado.
¿Por qué no hacemos eso? Porque a veces nos creemos mejor que otros, que los demás. Dice, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos, hermanos míos, esto no debe ser así. Esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? El 12 dice, hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Y sabe por qué de nuestra boca salen esas palabras que son saladas, que son amargas como la hiel? Porque eso es lo que tenemos en la fuente, el origen de allá en nuestro corazón. No tienen la culpa los demás, porque es que cuando nos enojamos, cuando nos airamos, decimos cantidad de cosas que las teníamos guardadas ahí en el corazón, pero decimos, es que tú fuiste el culpable, tú fuiste la culpable, tú me llevaste a decir, yo te obligué. No, mío, eso salió del depósito de tu corazón. Y siempre recuerdo aquel pastor que contaba una anécdota o una historia, no sé si fue real, porque hay predicadores que son buenos como para inventar historias para ampliar el tema, pero creo que esto no fue inventado. Dice que fue a visitar a una de sus ovejas y la encontró pico a pico con una vecina, y el pastor se quedó así, escuchando, cuando de repente a la oveja de la iglesia se le salió una mala palabra y el pastor hizo y esa hermana volteó. ¡Ay, pastor! Discúlpeme, perdón, se me salió. Y el pastor le dijo, sí, se le salió, pero del depósito del corazón. Vaya, lávese el corazón. Porque cuando alguien dice una mala palabra le decimos, lávate la boca. No, tienes que lavarse el corazón, porque de allá es donde salen las palabras. La lengua no se mueve sola, la lengua se mueve por lo que hay en el corazón, por lo que hay en el cerebro, aún por lo que hay en el subconsciente. Porque nuestro cerebro está dividido en la parte consciente y la parte subconsciente. La consciente es la parte donde recordamos nítidamente las cosas, y la parte subconsciente es aquella en la que las cosas están guardadas allá, pero sale a flote en el momento en que menos esperamos o que lo necesitamos, o en fin, porque eso está guardado allá. Llega un momento en que se activa y sale ese recuerdo, porque el cerebro no entiende de bromas. El cerebro no entiende que uno se está recreando, por así decirlo. No, el cerebro, esa parte subconsciente, ella va recibiendo todo lo que le echamos. Por eso debemos mirar atentamente de qué y con qué estamos alimentando nuestro cerebro. No, que yo como carne, yo como frijol, yo como... No, yo no me estoy refiriendo a eso sí es necesario, pero me estoy refiriendo a lo que ven nuestros ojos, que también alimenta nuestro cerebro y alimenta nuestro corazón. Y más temprano que tarde termina saliendo por nuestra boca aquello de lo cual hemos dedicado nuestro tiempo escuchando. Sí, hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. ¿Qué decimos? Debemos hablar cosas que edifican, no palabras que destruyan. Desde nuestra boca no pueden estar saliendo palabras que edifiquen y que destruyan al mismo tiempo. Cuando estamos acá hablando con nuestros hermanos, nuestra familia, hablamos de como sea, pero cuando estamos allá en el altar, ahí sí nos medimos y hablamos elocuentemente, educadamente, medimos nuestras palabras. Y cuando estamos en casa, cuando estamos con los demás, cuando vamos al río, a la playa, a una finca, ¿cómo hablamos? ¿Cómo hablamos? ¿Qué decimos? A veces somos tan mentirosos, mentiroso y medio. Ves al mercado o al supermercado y me compras lomo fino y me compras no sé qué y no sé cuándo, y lo hablamos en voz alta.
Y cuando el que va a hacer el mandado llega al supermercado, se va por ¿cómo se llama eso? Lo que está dentro del aparato digestivo. Ya por las tripas, por lo más barato, por así decirlo. Por lo más barato, la carne más grasosa, en fin, cosas que la venden así como prácticamente casi por desecho. Pero acá decimos, no, yo como es lomo fino o con carne de yo no sé dónde y que, por favor. ¿Sí sabes la vitamina que tiene la panza, que tiene el bofe, que tiene la pajarilla y dándonos de pura nada? Entonces, tenemos que aprender a no ser tampoco jactanciosos. Ay, es que mi hija ocupa siempre los primeros lugares en el colegio y resulta que aquella hermana o hermano está lamentándose porque su hijo perdió el año, porque perdió tantas materias y nosotros, ay no, gracias a Dios, mi hijo siempre es de lo mejor. Yo no tengo que mandarle a hacer tarea y yo no sé cuándo, más bien ayuda a los demás y movemos los hombros así como que nos falta que suene las ya. Cuando hablas es de la cascabel, la cola del cascabel. Tenemos que tener mucho cuidado, hermano. Mucho cuidado. Nuestra lengua muestra lo que nosotros somos. ¿Qué, qué es lo que tenemos en la fuente de nuestro corazón? Tienes que aprender a entusiasmar, a motivar, a estimular, a hablar cosas que sean de fe, hablar palabras que edifiquen, que construyan, que dejen una enseñanza. Cuando estés conversando aún por Messenger, por WhatsApp, por donde sea, por llamada telefónica, palabras que edifiquen. Por ejemplo, hace muchos años atrás, yo llamaba a una hermana y le decía, ay, mira que me está pasando esto y esto. Ay, manita, lo lamento, pero si tú supieras, a mí me está pasando esto y esto y esto y esto. Y yo decía, si ella está peor que yo, bendito sea mi Dios. Pero había algo que ella siempre me decía, pero yo tengo la fe que Dios me va a ayudar, yo sé que Dios es fiel, yo sé que Dios es esto, yo sé que esto Dios no me va a dejar así en el piso, yo sé que es Dios y hablaba de Dios y de Dios y de Dios. Hermano, yo no terminaba de decirle prácticamente nada de lo que me estaba pasando. Y con las palabras de ella yo terminaba motivada, terminaba estimulada y a veces hasta avergonzada porque yo decía, lo que a ella le está pasando es peor que a mí. De eso pasa. Por eso que las palabras tienen el doble sentido hacia allá y hacia acá. Causa el efecto hacia allá y hacia acá. Cuando trabajé visitando los hogares, yo muchas veces me iba con el alma hecha pedazos. Con las lágrimas de cuota inicial, hacía somaita. Pero yo decía, tengo que ir a hacer la obra de Dios porque tengo que ir a cumplir. Y llegaba a hogares que, Dios de mi vida. Y yo empezaba a hablar. No, hermano, que mire, la Biblia dice esto. Y ese mismo consuelo que yo le daba a aquella persona era el mismo. Yo recibía también consolación. Recibía edificación. Porque Dios me estaba dando palabra para ella, pero también la palabra era para mí. Sí. Esta palabra es para usted y esta palabra también es para mí. Yo tengo que observar cómo hablo, medir cada palabra. Usted tiene que observar cómo habla. Escuchémonos. Escuchémonos. ¿Qué tanto hablamos y cómo hablamos? Mire, el río cuando tiene abundante agua, ella casi no hace ruido. Pero cuando tiene poquita agua, su ruido se oye de lejos. De qué tanta profundidad tiene su agua.
o su corazón, su alma, su espíritu. Y a veces queremos ser el centro de atención de la fiesta, de la celebración, del paseo, de donde queremos que todo el mundo nos oiga. Pero en la iglesia, aleluya, gloria a Dios, santo. Si es que decimos, porque somos tan espirituales que no queremos alzar la voz. Pero cuando pasamos al altar sí queremos que todo el mundo cante, que todo el mundo sea efusivo, que todo el mundo, ay así, somos fervorosos, llenos del Espíritu Santo, ay así hablamos en lengua, allá. ¿Por qué no somos una misma fuente abajo en la silla y otra en el altar? O sea, y la misma allá en el altar. Porque somos dos. Uno abajo en el auditorio y otro ahí arriba en el altar. Así como queremos que nos apoyen cuando nos toque el turno de dirigir el culto, nosotros también debemos apoyar al que está en el altar en el momento. Y no se trata tanto de apoyar al que está en el altar, se trata de qué le voy yo a dar a Dios, cómo yo me voy a presentar ante Dios, qué le estoy dando a Dios con mi lengua, qué está expresando mi lengua, mi corazón, mi alma, mi espíritu, que termina saliendo, claro está, por alguna parte de mi cuerpo, que es la lengua. Entonces debemos involucrar en la adoración hacia Dios no solo nuestro espíritu, no solo nuestras emociones, o sea, la parte almática de nosotros, sino también la fuerza de nuestro cuerpo, nuestra voluntad, todo debe estar involucrado, metido allí, adorando a Dios. Pero si estamos metidos ahí, pero chismoseando todas las moriquetas que hacen los demás, todas las muecas, los gestos. Se cae un alfiler y de una vez se da cuenta. Porque estamos muchas veces divididos, hermano. Una cosa es lo que sabemos, otra es la que pensamos, otra es la que hablamos, otra es la que hacemos. Las 4 cosas deben estar unidas. Si decimos voy, es que voy también. Ya voy llegando o ya vengo de regreso. Me comprometo a hacer tal cosa. Señor, a partir de ahora voy a modificar mi comportamiento con esto y esto y esto y esto. Hermano, y eso debe ser modificado sí, así. Permanecer en los votos que hemos hecho delante de Dios. Entonces, debemos analizar la importancia de nuestras palabras, que podemos estarnos causando vida a nosotros y a los demás, o podemos estar causando muerte, causando enfermedades, causando achaques. Ay, no, ya tú tienes 50 años o 30, ya decimos que el del 30 está viejo. La mayoría de personas cuando llegan a los 30 años ya comienzan a decirse viejo. Viejo ni la cédula, hermano. Ni la panela se considera vieja, porque usted echa la panela en agua y cambia de estado. De la panela usted la puede hacer hervida, la puede hacer con hielo y limón, se la puede echar al arroz de leche, a lo que sea. Cambia, se renueva. Así debemos ser nosotros, personas que nos estemos renovando día tras día y tratando de ser diferentes cada día, entendiendo que nuestra lengua puede dar vida o puede causar muerte. Y termino no sin antes decir que hagámonos un análisis, cómo hemos venido hablando durante este tiempo, en nuestro hogar, en nuestro empleo, en el colegio, cómo hemos venido hablando en la iglesia, con los hermanos, con los que más le tenemos confianza, con el que no, cómo hablamos de los demás, cómo hablamos de los pastores, cómo hablamos de los colegas, cómo hablamos de Raimundo y de todo el mundo. Bueno, a veces tenemos un espíritu de murmuración, Jesucristo de la gloria. Y empezamos que fulano, que fulano, que fulano, que fulana, que yo no sé cuándo. Deje que cada quien haga con su vida y le entregue cuentas a Dios.
¿Mm? Por estar volando pendiente de la cometa de los demás, que se le está enredando la cola ya con la cometa de fulano, que mira que esa cometa tiene la cola, se la dejaron muy larga, que tiene mucho peso en la varillita, los palitos esos que le pusieron, los hilos, lo que sea, y está, mira que eso no sé cuándo, y nosotros con la cometa de nosotros elevada, y no nos damos cuenta que se enredó con cuanta cometa había. Porque no nos dedicamos a mirar cómo volamos nuestra cometa. ¿Cómo estamos hablando, hermano? Esto es de vida o muerte. Mi hermana, cómo estamos edificando nuestra vida, nuestro hogar, nuestros hijos. ¿Cómo lo estamos edificando? ¿Cómo? Estamos enseñando a nuestros hijos a ser humildes, sencillos, con nuestro ejemplo, claro está, que primero, porque yo no puedo decirle a mis hijos, nosotros tenemos que ser sencillos y tenemos que ser humildes. Pero por otro lado, yo no me junto con cualquiera. Tiene que estar a mi nivel o por encima de mi nivel. Si no, no es digno de andar conmigo, o sea. Ay, Dios. Y de eso se ve también dentro de la iglesia. Bien, entonces vamos a entrar al punto de las 10 clases de lenguas. 10 clases de lengua. No voy a hablar de la lengua de vaca, del chivo. No. Diferentes clases de lengua que hay. Y no tampoco voy a hablar del hablar en lenguas, sino de prácticamente de las 10 clases de personas que son distintas, ¿verdad? Y por eso hablan de esa manera, pero que solamente una es la adecuada. Solamente una clase de esa lengua o de esas personas es la adecuada y es de acuerdo a lo que Dios quiere, de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, les invito a escuchar la próxima enseñanza, porque esto nos va a ayudar a darnos cuenta mucho más de qué es lo que, o de qué manera debemos hablar, dónde tenemos nuestra lengua para, o sale, o por qué se mueve nuestra lengua así, suelta, y lo que pasa es que no la di para controlar. Ay, seguro. Ay, santo Dios. Bueno, Dios les bendiga, Dios me les guarde, les amo mucho en el amor de Cristo. Le habló la pastora Liliana Evadillo, de la Iglesia Misionera Silo de Vida. Chao, chao.